Hola, extraordinario día. El día de hoy nos acompaña Tania. Ella es una mujer emprendedora de Oaxaca que ha tenido un gran reconocimiento, incluso ahorita nos estamos enlazando desde los Países Bajos y nos ha dado un poco de su espacio dentro de su vida complicada y ajetreada. Hola, Tania, bienvenida. Hola, buenas tardes o días por allá. Eh, Por allá son tardes para ti. ¿Qué hora es para ti allá? 5:30 de la tarde. 10:30. Ahí Así vamos un es, poquito es por atrás. allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita por allá? ¿Qué te dedicas? Cuéntanos un poco de tu viaje. Bueno, ahorita estoy tratando de finalizar el doctorado y digo tratando porque es como la parte más complicada que uno quisiera que ya termine y pareciera que es como un sueño bastante largo, ¿no? Estoy haciendo un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Wageningen y llevo ya varios años por aquí, desde finales de 2013, viajando entre México y los Países Bajos, ¿no? Porque el trabajo de campo lo realicé en México. Y, y pues sí, es lo que ando haciendo por acá. Perfecto. ¿Qué es lo que más extrañas de casa? Las montañas. Y de casa a las montañas, yo soy de Oaxaca. Oaxaca es súper montañoso, además soy de la Sierra Norte, que es la región que tiene una de las montañas más elevadas en el estado. Y yo creo que sí, eso es lo que más extraño. De alguna manera aquí me gusta mucho la naturaleza, Ajá. es una zona rural, y aquí de alguna manera puedo compensar en los bosques, ¿no? Si quieres, pero no hay montañas y las montañas son otro nivel. Me imagino. Platícame un poquito decías que vienes a México a hacer toda esta parte de investigación. ¿En qué consiste esto? Mira, mi formación es como ingeniera inicialmente, nada más que, digamos, yo estudié en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y ahí inicialmente me metí a cuestiones de manejo del agua porque en ese tiempo yo estaba interesada como en reuso del agua en la agricultura, ¿no? De aguas residuales. Cuando ingresé a la maestría, y además porque después como que quería enfocarme a algo más en relación a ingeniería sanitaria, ¿no? Recapitulando que te estoy hablando de la época de los noventas, antes de los noventas, muchas comunidades todavía no tenían acceso a servicios básicos y como que en un momento de mi vida, ya como adolescente, en los 2000 yo decía, pues me gustaría como contribuir a eso, ¿no? Ujú. Inicialmente tenía como en mente dedicarme a eso en una maestría, pero estando dentro de Chapingo y me di cuenta que no, pero en realidad lo que quería hacer era como dedicarme más a cuestiones agrícolas, a cuestiones rurales. Me fui a Estados Unidos a hacer una maestría en ingeniería agrícola y biosistemas. Ahí trabajé más el efecto del estrés hídrico en las plantas para producción de bioetanol como una alternativa energética. Pero tampoco me sentía tan contenta porque antes de esto había trabajado más o menos un año y algo más en México, y quería meterme como al componente social de la agricultura porque eh, pienso que muchas veces como tecnólogos tenemos muchas soluciones y como México es tan diverso, Mm, no hay como un traje a la medida, más bien dicho, no podemos hacer como una media para todas las realidades, ¿no? Tienes que hacer como un traje para cada una de estas realidades. claro. Entonces decidí que quería hacer un doctorado en ciencias sociales porque quería entender más este aspecto, ¿no? Entonces hago estudios sociales de la tecnología, es lo que decimos política de conocimiento, política de investigación en el mundo rural, en el mundo agrícola. Y mi audiencia de alguna manera es como la gente como yo que viene de un perfil técnico, pero también la gente que hace política pública, porque a veces siento que abstraemos mucho la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mi trabajo de investigación, creo que por el capítulo que más me conoce la gente, y que es el que todavía estoy tratando de cerrar, es sobre maíces nativos, ¿no? Normalmente como que hemos crecido en una lógica en la que todo aquello que no se genere en un centro de investigación moderno, y digo moderno entre comillas,
no le conocemos como ciencia y tecnología, ¿no? Y vamos más allá como a este paradigma productivista, cuando no toda la gente vive bajo esa lógica, ¿no? Nuevamente, México es muy diverso, tiene muchas Claro, realidades. Y lo que trato de contextualizar es que cada tecnología o cada sitio, cada contexto tiene una lógica distinta y no significa que una sea menos o más valiosa que otra, pero sí, cómo hacemos espacio para todas estas realidades, ¿no? Entonces, poniendo nuevamente el ejemplo del maíz nativo, pues el maíz nativo tiene una lógica, digamos, pongo el ejemplo de mi abuela, que su relación con el maíz era con fines religiosos, como guía espiritual hacia la lectura del maíz. Si tú le dices esto a una persona, no sé, a un agricultor de escala comercial, probablemente te va a decir, no, a mí lo que me interesa es producir más, ¿no? Mientras que para mi abuela era, no, es mi maicito el que me han pasado de una generación a otra y obedece una lógica muy especial en su contexto. Entonces, como que bajo esta forma de pensar, yo decía, bueno, ¿por qué no podemos abrir espacio para todos estos Méxicos diferentes, ¿no? Sin decir que uno es mejor o mejor peor que que otro. otro, Y pero que, que haya un reconocimiento para ellos. y que van enriqueciendo también nuestra cultura. O sea, cada una de esas facetas pues representa partes relevantes y fuertes, yo creo, de quiénes somos, ¿no? Como cultura en sí, como país. Sí, 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 sí. Y porque también, por ejemplo, algo que siempre digo, por ejemplo, a mí me encanta ir al pueblo y comerme una tortilla recién hecha del maíz que pusimos a cocinar ese día y que le pones la tortilla directo al comal, ¿no? También, o sea, es como que hay mucha tradición dentro de varios contextos locales que a veces se pierde cuando tratamos de hacer como estas historias generales o estos programas que son tan generales y tan abstractos, ¿no? Que perdemos esa esencia de todos estos mundos. Claro. Eh, sí. Tú dirías ya en tu conocimiento actual y demás, ¿qué es lo que le haría falta a México para impulsar todo su campo y su producción? Porque siento que se ha perdido mucho. Los terrenos que actualmente se están sembrando y que tienen como tal el cultivo son menores por muchas condiciones, incluso el clima y demás. ¿Tú qué pensarías que podría ser esencial para poder volver a empujar el campo como una fuente de economía incluso? Yo creo que lo que nos pasa es que no fomentamos mucho nuestro comercio local. No sé si tú has visto, por ejemplo, en las redes sociales que vamos al mercado y le decimos a la señora que crece, no sé, sus huertos o tiene sus plantitas en su huerto, ¿no? Y vas y le dices, oiga, pues deme una rebaja, ¿no? De los huevos de granja o lo que ella lleva al mercado. Cuando vas a un supermercado, tú jamás le dices al del supermercado, oiga, hágame una rebaja, ¿no? Sí, Sino que como que a veces siento que no valoramos y porque, no sé, algo que yo creo que me ha gustado mucho de los Países Bajos, por ejemplo, mi supervisora, ella tiene su propia parcela y tiene sus propias gallinas y se come lo que sus gallinas producen y lo produce con tanto amor que cuando llega a compartir algún excedente, te dice, pero yo lo crecí con mis propias manos, entonces yo quiero que tú me garantices que valoras y conmigo comparte normalmente varias cosas que le llegan a sobrar de la parcela o el cilantro que ya crece, porque ella lo ocupa más como, eh, no sé, una planta aromatizante, que para mí es comida, ¿no? Porque lo ajá. utilizo para varias comidas que hago por acá. Y creo que a veces no valoramos eso, ¿no? Por un lado es como valorar esa producción local. eh, sí, porque hay gente, o en la comunidad, por ejemplo, en la que estaba haciendo mi trabajo de campo en Oaxaca, es gente que, por ejemplo, te produce las propias gallinas que se van a comer, los propios huevos que se van a comer y sin ponerle etiquetas, porque soy una persona que personalmente no le gustan como las etiquetas entre si es orgánico, no orgánico, bla, 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 porque a veces siento que
además como que desde la academia a veces nos peleamos mucho y queremos encasillar todo en etiquetas, ¿no? Ok. Pero muchas veces el agricultor pues toma los recursos que tiene porque él tiene que vivir, ¿no? El campesino tiene que vivir. Entonces va adaptando, tomando, pero también conservando cosas que son esenciales para él, ¿no? Entonces te hablaba, por ejemplo, de las señoras creciendo a sus propias gallinas, produciendo sus propios huevos y teniendo su propia matita de cilantro, eh, hierbabuena, etcétera, ¿no? Y ella te dice, no, pues es que yo sé lo que me estoy comiendo, yo lo produzco aquí porque me gusta saber lo que me estoy llevando a la boca, ¿no? Más allá de decir ella, si lo que hago es muy orgánico, no, ella te dice, no, porque cuánto le eché de esto, de dónde salió la semilla, que yo le puse el agua limpia o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que por un lado necesitaríamos revalorar o valorizar nuestro campo, pensando que también la agricultura, como muchas otras profesiones, pues tiene un valor, ¿no? Y juega un papel muy importante que es el proveernos alimentación. A veces pareciera que también, yo no sé muy bien si sea una tendencia de los medios o cómo es que ha sucedido exactamente, que digamos como la ruralidad y el campo, eh, como a retraso, como a pobreza, cuando no necesariamente es así, ¿no? Y creo que nos falta también como rescatar, impulsar, valorar y darle una connotación, una narrativa también distinta, ¿no? Podríamos ser quizá más autosuficientes, todos podríamos crecer más y en lugar de ir a un supermercado grande a comprar los huevos, voy y compro unos huevos que una señora, mi vecina o la señora que viene de los pueblitos cercanos a vender, ¿no? Ujú. También nos vamos impulsando de esa manera. O si voy al supermercado porque hay productos que tengo que comprar en alguna tienda, pues también revisar que varias de estas marcas sean mexicanas, ¿no? Porque es parte de apoyar nuestro comercio local y a nuestra propia gente. Claro, y yo creo que también algo que hemos perdido y que es uno de los grandes conflictos es la calidad de lo que comemos. Y a veces, como dices, quizá no es tan complicado, ¿no? Simplemente es como volver un poquito más a lo natural y al inicio, en lugar de estar buscando cosas tan rebuscadas. Sí, fíjate, lo que he visto últimamente y que me ha gustado también es, ahorita que tocabas el tema ambiental, es que nos hemos vuelto tan consumistas, y digo nos hemos porque pues, soy parte de todo al final también. Y aquí, por ejemplo, vas al supermercado y te cobran por la bolsa que ocupas para... Si no llevas tu bolsa, te cobran la bolsita de plástico que te estás llevando, que es Ajá. algo que normalmente no hacemos tanto en México, ¿no? Tú, entre más bolsitas te den, aunque luego las reciclas para la basura si tú quieres, pero sería ideal que tuvieras tu propia bolsita para que no tengas que estar generando más basura, ¿no? Que si vas a comprar queso, te lleves tu propio topper, no sé, ¿no? Como esta cultura de reciclaje también siento que es algo como que nos hace falta, porque al final también tenemos que pensar qué pasa con todo el desecho, ¿no? Por un lado, todo, de dónde sale todo lo que se emplea para generar este material, pero por otro lado, qué pasa una vez que se vuelve desperdicio, ¿no? Sí, porque desafortunadamente en México no tenemos un sistema eficiente para procesarlo. Estamos, yo creo, un poco lejos de esa parte, incluso desde los hogares. Nos cuesta mucho tener la disciplina de separarlos y procesarlos de forma correcta. Entonces sí, Sí, sería lo idóneo. sí, sí. Dime qué es lo que más te ha sido difícil de adaptarte a una cultura, a estar lejos de casa. ¿Cuál ha sido la parte más complicada para ti? La parte más complicada. Esa es una buena pregunta. Fíjate que yo creo, yo creo que salir a otros países ya no ha sido tan complicado, pero yo pienso que el primer choque fuerte que tuve fue dentro de México. Y siempre recapitulo mi infancia de cuando tenía 5 años y por primera vez mis papás me llevaron a la Ciudad de México, eh, porque me pareció un mundo completamente distinto. Ujú. Mi mamá siempre recuerda que alguna vez vivíamos en algún barrio cerca del Metro Universidad
y venía gente tocando, la gente que toca como instrumentos de viento y va pidiendo dinero en las calles. La Ajá. música de viento es tan común en mi región que cuando yo escuché, teníamos como 6 meses sin ir a mi pueblo. Y yo ya extrañaba mi pueblo, yo me sentía rarísimo en una ciudad grande, que la gente no se parecía a mí, ¿no? En mi pueblo yo salía y me encontraba a los vecinos y eran prácticamente mi familia, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues no, ¿no? Era un mundo distinto. Cuando escuché a los músicos, la primera reacción que tuve fue, mamá, viene la banda de nuestro pueblo, ¿no? Mi mamá me dijo, no, no son de nuestro pueblo. Yo tendría 5 años. Es otra gente que está tocando. Entonces, como que yo creo que al inicio es esa nostalgia. Creo que me preguntaba si qué es lo que extraño más, extraño las montañas precisamente por eso, porque, no porque, bueno, aquí para empezar es muy plano, ¿no? Pero yo creo que es como ese sentimiento o ese calor de hogar, de comodidad, de que sabes que la gente que está a tu alrededor, pues aunque mi pueblo ha crecido bastante los últimos años, cuando te ven, nos identificamos y de repente dicen, ah, tú eres la nieta de tal persona, sobrina de no sé quién. Entonces, como que hay esta conexión de familiaridad. Pertenencia. Entonces, exacto. Entonces, yo creo que eso es como de las cosas que extraño, pero es como complicado también porque le digo a mi madre, acá, por ejemplo, hasta un café, una cita, una cena, todo lo haces con agenda, ¿no? Es como que yo me he acostumbrado los últimos años de vida, no solamente aquí en los Países Bajos, pero desde que empecé a salir un poco más, eh, como que todo lo manejas, hasta las relaciones sociales las manejas con agenda, ¿no? Y cuando regreso a mi tierra, pues en mi tierra jamás nadie te va a decir, oye, ¿te parece si pasado mañana o en 10 días llego a tal hora? No, tú llegas y le tocas al vecino, oye, ¿cómo estás, no? Sin que haya una razón específica, solamente por el placer de, pues iba caminando por aquí y quería pasar a saludarte, ¿no? Y esas son como las cosas que son como contradictorias a la vez, pero también las cosas que extraño, ¿no? Eh, eh, y sí, yo creo que es como que esa parte de las relaciones sociales podría ser algo que llego a extrañar. En términos de comida, no. Afortunadamente me considero una persona que cocina bien y adopté como los sabores de la abuela. Y Entonces, los ingredientes, ¿tienes problema para conseguir ingredientes y eso? fíjate que los primeros años que yo salí de México no cargaba ingredientes conmigo. Este último año confieso que ya empieza, yo creo que es como entre el estrés de tener que terminar y que ya digo, no, pues sí, ahora sí, lo que sí me traigo y es mandatorio es algo que nosotros llamamos chintestle con nimiey en Mije, que es un chile que mis tías muelen en el metate todavía, ¿no? Lo doran los chiles en el comal, hacen la Ajá. pasta en el metate y me traigo un botecito de esa pasta y para todo, ¿no? A veces empiezo ya a traer como algunas hierbas que no puedo conseguir aquí fácilmente, no sé, las hojas de aguacate para unos frijoles, la hoja santa para unos frijoles, no sé, pasote, cosas que no puedo conseguir. Cilantro consigo aquí y cebolla también, ¿no? Pero hay unas hierbas que sí son muy específicas que digo, así me las tengo que llevar. ¿Dónde te ves? ¿Cuáles son tus planes en 3, 5 años? ¿Qué esperas? Pues sigo teniendo en mente que me gustaría tener una ONG, como que tengo muchas ideas muy vagas en la cabeza. Cuando era niña, mis papás decían que si íbamos a seguir el camino de educadores como ellos, ¿no? Ellos son maestros. Y mi hermana y yo decíamos, no, ¿cómo crees? Jamás, ¿no? Ajá. Eh, y ahora conforme ha pasado el tiempo, además del doctorado, yo creo que las causas que me gusta mucho impulsar o parte del trabajo que también hago es dar charlas en escuelas, es precisamente como para motivar a los chavos a estudiar, ¿no? Entonces, algo que me gustaría o en lo que sí me veo a futuro es quizá colaborando más cercanamente si es que no logro yo misma implementar alguna ONG que
apoye a jóvenes en situación de vulnerabilidad para tener acceso a educación, ¿no? Esa es una de las cosas. La otra que me gustaría es que, digo, me gustaría también tener una escuela campesina, entonces, como que muchas cosas. Probablemente no en 5 años, pero quizá en 10 años lo logre, ¿no? Sí, claro, claro. Todo esto en Oaxaca, porque si hay algo que tengo claro es que sí me gustaría volver a Oaxaca. Ya son muchos, muchos años lejos y sí, ya empieza a llamar el ombliguito. ¿Cuánto te falta para culminar ahorita? Mira, en este verano, a finales del verano, tengo que meter el documento de titulación, pero tarda unos meses en salir la fecha de defensa. Entonces yo espero que a final de año ya esté libre. Esperemos que este capítulo de mi vida se cierre para finales de ¿Y esperas volver a casa? Sí, pero o sea, ahorita tengo como que ver en qué, cómo, ¿no? Porque tengo que buscar chamba también, buscar la forma en cómo volver también y veremos. Por ahorita como que me estoy enfocando más en primero termina el doctorado y ya luego vamos viendo cómo regresamos a casa, porque si no es Sí, como claro. muchas cosas a la vez. Sí, 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 claro. ¿Qué consejo le darías a Tania más pequeña, no sé, hace 10 años? ¿Qué consejo le daría a Tania más pequeña hace 10 años? Yo creo que eh, hace 10 años yo tenía 22 años. Yo creo que le diría que no se desespere tanto. Es una persona muy desesperada. Pero por otro lado, el ser desesperada también me ha hecho como empujar muy duro para lograr lo que quiero. Eh, Le diría lo mismo, persevera, eh, no te rindas. Yo creo que el consejo más grande que le daría es que yo siempre me considero introvertida, aunque todo el mundo dice que no soy introvertida, pero yo sigo insistiendo que soy introvertida. Es que muchas veces pienso demasiado las cosas antes de hacerlas, como que valoro tantos escenarios de qué podría salir bien o qué podría salir mal, que a veces digo, Tania, a veces tienes que aventarte más rápido, ¿no? Porque cuando ya lo pensaste, ya se te fue la oportunidad, ¿no? Ujú. Pero también eso me ha permitido asegurar otras cosas. Entonces, como que hacer un balance más entre ser un poco más impetuosa de ahora es cuando, ya, ¿no? Yo creo que de chava tendía a arriesgar menos, y creo que es algo que le diría, Tania, aviéntate, si te caes, te levantas y no pasa nada. Ya aprendiste. Ya. Ahora me cuesta menos, ¿no? Pero también yo creo que es la experiencia. Bueno, pues ya, no salió, te caíste, estás decepcionada, pero bueno, ya. Te vas a soltar un ratito y luego dices, bueno, ya, vuelta a la página y seguimos, ¿no? Sí, pero la experiencia que te deja, yo creo que a veces es lo importante. Cuando somos más pequeños estamos muy ansiosos en el hecho de será correcto, no será correcto, pero no vemos que sea correcto o no la experiencia que te generó ese golpe. Eso es lo padre. Sí, yo creo que también lo que pasa es que cuando estaba más chava, eh, porque yo sentía, y yo creo que muchos chavos se van a sentir identificados, es que muchas veces sentimos que no tenemos segundas oportunidades, ¿no? Entonces, mucho de lo que a veces queremos implica gastos. Entonces, para mí era jugar a la segura. Si iba a pagar por un examen que me costaba muchísimo dinero, pues no lo iba a presentar y a ver si pasas. Lo pasas, ¿no? O sea, y eso implica un compromiso más fuerte. Te exiges a ti mismo más. Pero también si no lo hubieras pasado, pues tampoco se acaba el mundo, ¿no? Y yo creo que a veces como que no me relajaba mucho en ese aspecto y había que aprender a relajarse un poquito más. Eh, pero sí, o sea, te lo digo porque muchas veces, pues, ¿cuántos chavos no tienen que trabajar y estudiar, no? Entonces, no te puedes dar tanto el lujo de, o cuando estás emprendiendo un negocio, cuando estás emprendiendo algo, pues a veces dices, chin, invertiré todos mis ahorritos, invertiré todo mi tiempo, pondré toda, como decimos vulgarmente, todos los huevos en una canasta. Bueno, pues a veces hay que arriesgar, ¿no? Sí, está genial. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Tengo entendido que tienes pendientes por allá y me encantaría que en unos años siguiéramos en contacto y nos compartas tu trabajo
con tus ONG y nos digas que estás haciendo tantas cosas. Y obviamente pues nos gustaría en lo que se pudiera, Tania, pues apoyarte si necesitas como publicidad y demás. Sí, mira, bueno, si me pueden seguir en redes sociales, a veces yo la verdad es que ahorita no traigo como un proyecto específico, pero tengo muchos cuates que promueven sus proyectos también, que ellos son más aventureros que yo para tomar la iniciativa de muchas cosas. Pero pueden seguirme en Twitter como Tania-Eulalia y en Facebook pues Tania Martínez, tal cual. Y consuman local, acuérdense. Cuando vayan al mercado, lleven sus bolsitas, Ajá. traten de ser ecologistas Y hay que reciclar, y ¿no? reciclen. Sí. Exacto, perfecto. Te Bueno, mando un fuerte abrazo, muchas gracias por la atención y estamos en contacto. igualmente, no, muchísimas gracias a ustedes por el interés. No, no, como hay que apoyarnos, ¿no? Hay que consumir local. Bueno, hasta luego. Hasta luego.